Continuamos, amados hermanos, con nuestras lecturas bíblicas, una vez más para la radio y para los medios que siempre están al servicio de nuestros oyentes. Ellos están pendientes del mensaje de la palabra y nosotros estamos muy gozosos de poder hacer este recorrido en las Escrituras y compartir con todas las personas interesadas en la palabra del Señor. Para continuar con nuestra lectura bíblica y nuestros comentarios muy interesantes, estamos ahora ubicados en el versículo 14. Desde aquí en adelante es nuestro estudio de reflexión hoy, nuestro devocional. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bueno, aquí se nos exhorta a seguir la paz. Dice que con todos. También recomendamos no solamente que con todos, sino en todo momento. Seguir la paz con todos en todo momento. Ahora bien, esta exhortación es necesaria especialmente cuando estamos sufriendo o estamos siendo afectados en algo. En el caso de los hebreos, estaban siendo perseguidos. Y cuando a nosotros nos persiguen o nos fastidian mucho, quizás hay personas que por alguna debilidad de carácter explotamos con los que están más cerca de nosotros. Entonces se les exhorta a ellos a mantener la paz con todos, porque debido a que eran perseguidos por causa del Evangelio, ellos podían explotar contra sus hijos, contra su propia familia, como si estos fueran culpables de lo que ellos estaban sufriendo, y no es así. Así es de que cuando tenemos los nervios de punta y estamos siendo tan afectados, debemos tener calma y confiar en que el Señor está al control de la situación para no desahogarnos de todas nuestras frustraciones y cosas difíciles con los que no tienen que pagar los platos rotos. Nuestros hijos en ocasiones tienen que llevar a veces los golpes, la rabia, las molestias de lo que nos hacen otros. Hay esposos que explotan con la esposa cuando son afectados afuera. Hay esposas que explotan con el esposo por las afectaciones que puedan tener en la vida. Así de que seguir la paz con todos. Luego nos dice que seguir la santidad también, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, aquí se habla de santidad o santificación, que esto en la doctrina pues es un sinónimo. Santidad y santificación es necesario seguirla o buscarla. Pero ¿a qué clase de santidad o santificación se está refiriendo en este caso el pasaje bíblico? Porque en la Biblia encontramos tres clases de santidad o santificación. Encontramos en primer lugar la santidad que nosotros llegamos a ser posicionados, se puede decir así. Cuando llegamos a Cristo, inmediatamente el Señor nos santifica y nos posiciona en la santidad. Somos santos de inmediato. No somos santos por causa de nosotros mismos, porque hayamos hecho alguna buena obra, sino por la obra de Cristo y del Espíritu Santo hecha en nosotros. Cuando llegamos a Cristo, inmediatamente somos santificados. A partir de ese momento comenzamos a ser santos. Pero esa no es una santidad que nosotros hayamos buscado. Y aquí dice seguir la santidad. Y esa santidad no la buscamos, sino que la hallamos. Es decir, nuestro Dios nos posicionó allí. Él fue quien nos puso allí y nos santificó. Entonces aquí no se está refiriendo a este tipo de santidad. Ahora bien, también está la santificación progresiva. Es aquella que cuando nosotros llegamos al Señor, no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos. Somos santos pero defectuosos. Somos santos que cometen errores. Somos santos que nos seguimos equivocando. Somos santos que tropezamos. Por tanto, es necesario día a día esforzarnos por buscar las cosas buenas, las cosas santas y puras.
como dice la carta a los Filipenses, todo lo justo, lo honesto, lo santo, lo puro, lo amable, etcétera, en esto pensad y esto haced. Entonces es necesario buscar esa santificación y creemos firmemente que en este pasaje se refiere a este tipo de santidad, seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora bien, hay otro tipo de santificación que es la santidad o santificación perfecta. La santidad y santificación perfecta tampoco la buscamos nosotros, porque es aquella que nos da el Señor cuando ya estamos en su presencia, cuando partimos de este mundo, cuando morimos y ya estamos delante de Él, o cuando el Señor lleve a su iglesia a su presencia, inmediatamente tendremos una santidad o santificación perfecta. Eso tampoco es algo que nosotros hayamos buscado, es algo que el Señor nos da por su soberanía y por su gracia. Entonces, ¿a qué santificación se refiere aquí? Seguir la santidad, obviamente que a la santidad progresiva, aquella que debemos buscar día a día, la misma que se nos habla en Tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 5, cuando el apóstol Pablo dice, santificaos en vuestro espíritu, alma y cuerpo, y que en todos sean irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude y nos fortalezca cada día. Es nuestro deseo y nuestra oración que todos los creyentes busquen esa santidad, esa santificación práctica de la vida diaria, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y por qué se nos exhorta a buscar esa santificación y santidad? Porque todos los días somos tentados en algún área de nuestra vida o en muchas áreas de nuestra vida. No existe día en que los hombres y las mujeres de Dios no sean tentados en algo a fallar. Y hay desde las cosas que consideramos menores hasta las cosas que pueden causarnos graves consecuencias. En cada área de nuestra vida somos probados y somos tentados y debemos mantenernos en santidad. Hay cosas que nos pueden hacer tropezar y delante de Dios son pecaminosas, pero las consecuencias que nos traen a veces no son tan graves. En cambio, hay cosas que pueden traernos una tentación, igual delante de Dios es pecado, pero las consecuencias que nos pueden traer son calamitosas. Y entonces, si no nos cuidamos de estas cosas, pues el desenlace será muy grave. Entonces, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Después de este versículo, entonces se nos dice, mirad bien, para que ninguno deje alcanzar la gracia de Dios, que no brote en cada uno una raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Ahora bien, el pecado trae amargura. Por eso se nos advierte después de buscar la paz y la santidad, que miremos que no brote en nosotros una raíz de amargura, porque la amargura contamina a otros y los que están en pecado siempre están amargados y terminan echando la culpa a los demás. Culpan a los hermanos, culpan a la iglesia, culpan al diablo, culpan a Dios y se llenan de amargura contra todos por causa de su pecado personal. Así de que estos versículos siguientes que estamos aquí tratando nos hablan quizá de 4 pecados diferentes que deben ser evitados y es necesario que nosotros revisemos todo el contexto y que no vayamos a caer en esto porque nos puede llevar a la apostasía. La apostasía es que terminamos totalmente apartados del Señor. Dejamos de alcanzar la gracia de Dios, es decir, que nos fuimos a la apostasía y esto nos indicaría que no éramos realmente convertidos. Siempre hay esa pregunta. Escuché una discusión entre dos pastores, estaban debatiendo el tema de Judas. Uno de ellos decía que Judas había sido un apóstol verdadero, pero que se había caído de la gracia y que ahora pues se estaba portando mal y había comenzado pues a robar y que debido a eso pues él entonces había caído de la gracia y se había perdido. Discutía esto y lo hacía con cierto enojo. Yo obviamente no estaba de acuerdo con esta posición de él. ¿Por qué? Porque hay que revisar qué dice la escritura. La escritura no dice que él fue un apóstol verdadero. El Señor lo escogió porque por su soberanía el Señor a los hombres les da a entender que Él los está llamando, pero los hombres se pierden por su propia voluntad. El Señor Jesús lo escogió porque tenía que cumplirse una profecía en Él. Dios de antemano sabe
que los impíos no le van a recibir de corazón y que siempre van a obrar mal. La Biblia no dice en ningún momento que Judas fue un verdadero apóstol. No dice en ningún momento que fue un siervo de Dios obediente. Por el contrario, el capítulo 17 de Juan dice que Judas se perdió porque él era del maligno. Dice que él era del diablo. Dice, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Lo llamó hijo de perdición. En ningún momento lo llamó hijo de Dios. Espero que esta aclaración no confunda, sino más bien les aclare la mente. La gente que finalmente se pierde en apostasía, que se rebela contra Dios, que se llena de amargura contra la iglesia, que maldice a Cristo, al Evangelio y se van y terminan suicidándose, terminan envueltos en delitos y pecados como si fueran inconversos. Nunca fueron cristianos reales y de esos tenemos muchos en la iglesia, incluso en el púlpito. Gente obrando mal y portándose como Judas y luego terminan muy descarriados y terminan muertos en delitos y pecados y decimos, mire, aquel varón fue un gran hombre de Dios, pero ahora mire dónde está. Amados hermanos, yo respeto esa posición, pero simplemente no la creo. ¿Cómo que fue un gran hombre de Dios y ahora es un terrible apóstata que maldice a Cristo? Eso es totalmente imposible cuando revisamos la escritura, porque el Señor Jesús dice que a los de Él no los deja perder. Los que son de Él, son de Él. No puede el Señor cuidar a sus ovejas y luego sencillamente se cayeron y se fueron al infierno. Pedro cayó gravemente, pero no se quedó perdido. El Señor lo levantó porque Él era de Cristo. Todos los discípulos abandonaron al Señor, pero el Señor los levantó y dice, no se perdió ninguno. Ninguno de los míos se perdió. Pero luego aclara, pero sí se perdió el hijo de perdición porque ese no era mío. Ese no era del Padre, ese se perdió. Así de que tenemos mucha gente en la iglesia participando del púlpito, de canciones, de ministerio y de muchas cosas en la iglesia aparentes, pero que no son profundas ni son reales. Nosotros los cristianos somos humanos y por ser humanos somos débiles y sentimentales. Y cuando nosotros vemos a un hermano que canta bonito, que se estremece, que habla en lenguas, que se sacude y que parece espiritual, pensamos que es la persona más cristiana y pulcra del mundo. Incluso cuando vemos a los cristianos vestidos decorosamente, con sus vestidos largos y todo, pensamos que por esta apariencia son excelentes cristianos. Pero no, mis amados. Conocemos a mucha gente vestida con corbata y vestidos pulcros por fuera, pero son personas malas, son malintencionadas, pero son muy religiosas. No faltan a un culto y no fallan con sus diezmos. Ahora bien, todo esto de diezmar y congregarse se convierte en una religión, simplemente una religión. Precisamente por eso le decimos a la gente, nada de lo que haga en la iglesia lo haga por obligación, nada ni su ofrenda. Nada de lo que usted quiera dar lo haga por obligación. No se vista de tal o cual manera porque lo obligan. Lo que usted haga para el Señor, hágalo porque desea servirle, porque desea agradarle, no porque se lo impone una norma de una constitución de una iglesia. Eso no sirve para nada. ¿Por qué usted se viste de esta manera? Porque lo dice la constitución de la iglesia. ¿Por qué usted da esta ofrenda o esto que llaman diezmos o aquello? ¿Por qué lo hace? Porque en la iglesia nos enseñan que si no lo hacemos somos hijos del diablo y nos vamos al infierno. Entonces no están realmente sirviendo al Señor, sino a una iglesia, a una organización. Están sirviendo al ojo, al hombre. Finalmente estas personas cuando se descarrían a veces terminan siendo apóstatas y renegando del Señor porque en todo se sentían obligados. Nosotros debemos servir al Señor con todo nuestro corazón y todo nuestro ser voluntariamente. De lo contrario, corremos el peligro de deslizarnos, caernos e irnos al mundo. Se nos advierte entonces contra la apostasía. Toda persona que parece cristiano, que habla como cristiano, que profesa ser cristiano, pero no ha nacido de nuevo, no ha nacido del Espíritu, parece que estuviera muy cerca del Señor, pero no lo está. No lo está realmente. En apariencia es que lo está, pero está muy lejos. Así de que esa raíz de amargura brota y se aferra a el corazón de muchos a causa de los pecados ocultos
y permanentes que tienen las personas. Se llenan de amargura contra Dios, contra la iglesia, repudian la fe y terminan descarriados y llegan a contaminar a otros con sus quejas, sus dudas y sus negaciones. Yo los conozco, muchos descarriados están en el mundo que no eran verdaderos cristianos y los escucho hablar con ese odio contra la iglesia del Señor. Que me fui porque el pastor era un ladrón, un mentiroso, ese miserable y bueno, aquí estoy con mi botella echándome este aguardiente porque prefiero ser sincero antes que ser un evangélico hipócrita. Y aquí me tomo este aguardiente y me fumo esta droga porque yo sí soy más cristiano que los que están en el púlpito. Con esta droga soy más cristiano que los hipócritas fariseos que van al culto. Amados hermanos, ese nunca fue nada, nunca se había convertido, nunca fue nada, no llegó nunca a los pies del Señor. Los descarriados verdaderos son aquellos cristianos que cuando caen están fallándole al Señor y están llorando y quieren reconciliarse. Esos que dicen, Señor, sé que estoy caído, pero yo quiero levantarme. Sé que he pecado contra ti. Sé que soy un miserable caído. Yo necesito levantarme porque me duele mi alma, me duele mi vida. Aprecio la iglesia, aprecio a los ministros de Dios, aprecio tu palabra y necesito que tenga misericordia de mí. Así podemos escuchar hablar a un caído, a uno que se ha descarriado, pero es un hijo de Dios que desea levantarse, que conoce el poder de Dios y que no blasfema las cosas de Cristo. Pero aquel que está en la cantina bebiendo, fumando y maldiciendo a la iglesia y el evangelio y las cosas del Señor, tiene una raíz de amargura y es un apóstata que llega a contaminar a otros. Así de que miren pues que no tengan esas cosas ocultas, porque así le pasó a Esaú, dice el versículo 16. Que no haya ningún fornicario profano, personas que están en la iglesia haciendo el mal y pecando y haciendo toda clase de inmoralidades, pero están allí. Dice como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Este tipo de personas no valoran la salvación realmente. Esa es la primogenitura del cristiano. Esaú vendió su primogenitura, se la vendió a Jacob, y Jacob la tomó por asalto y engañaron a su padre, y Esaú se quedó sin la promesa primera, porque la primera promesa que daba el padre proféticamente, los patriarcas, era una porción doble. Proféticamente la bendición era doble para el primero, y el segundo tenía que conformarse con lo que el padre dejara para el segundo. Pero Esaú era el primogénito y vendió su primogenitura. Se la vendió a Jacob porque no la valoró. Esto simboliza para nosotros todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, comenzando por la salvación por gracia. Y nosotros no podemos patear la cara del Señor y pisotear la sangre de Cristo tan fácilmente por cualquiera de nuestros pecados y nuestras amarguras inmundas y después echarle la culpa a Cristo y echarle la culpa a la iglesia. Fíjese que no tenga cosas ocultas en su vida, cada uno, que no tenga cosas que lo hagan deslizar, lo hagan caer, lo hagan pecar y luego esté culpando a los demás con su amargura. Es culpa suya y solamente suya y de nadie más. No podemos culpar a los demás. Fue el diablo, fue aquel o fue este. Porque si alguno es causa de tropiezo para nosotros, el Señor lo castigará. Pero el que tropieza por dejarse engañar también recibe su lección. Así de que no haya en la iglesia ningún fornicario profano como Esaú, que cambió su bendición por un plato de lentejas. La apostasía está muy ligada con la inmoralidad. El rechazo a Cristo es ese que se va sembrando poco a poco en los cristianos que profesan ser fieles, pero en su vida siempre tienen cosas graves y no las echan, no las apartan de su vida y terminan culpando al Señor. Finalmente se vuelven apóstatas, descarriados irremediables. No son descarriados verdaderos, sino descarriados irremediables que nunca fueron verdaderos cristianos. No apreciaron verdaderamente las cosas que le da el Señor. Porque yo no puedo ser hoy un predicador de la palabra y exhortar y casi regañar a las personas para que se comporten y luego ser un apóstata borracho y blasfemo y renegar y maldecir la iglesia. Entonces, ¿dónde estaban tus palabras cuando tú predicabas? ¿Eran sinceras? No. Eras un bandido, eras un delincuente que estabas allí. Porque los cristianos todos en algo nos equivocamos, en algo tropezamos, en algo pecamos, pero los que somos hijos de Dios nos dolemos, nos duele la vida, nos duele el alma, nos amarga el corazón ofender al Señor y no somos capaces de vivir sin Cristo, no somos capaces.
En cambio, aquellos que se van a deleitarse en el mundo y blasfeman al Señor y se divierten en las cosas mundanas y no les duele pecar, creemos firmemente lo que la Biblia nos muestra. Nunca fueron creyentes, sino que fueron hijos de perdición. Atentos a lo que estamos diciendo. Ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, Esaú fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú sintió remordimiento, pero nunca arrepentimiento. Él se remordía por dentro porque había vendido su primogenitura, pero ya no había nada que hacer. Ya su hermano lo había engañado, traicionado, se le había adelantado y había tomado la bendición adelante. Así ocurría en ese tiempo, obviamente. Pero hoy, ¿cómo puede esto manifestarse? Pues aquel que pisotea al Señor y lo abandona, luego entonces que no comience a quejarse y a gritar diciendo que son los demás los culpables. No, tú tiraste las bendiciones que Dios te dio. Dios te dio un talento, te dio un ministerio, te dio algo por hacer y lo tiraste, lo pisoteaste. Luego entonces, si no te puedes levantar, no culpes al Señor. Hay gente a la que Dios le da oportunidad de arrepentirse en el último momento. Les ocurre un accidente y mueren y son salvos, pero no tendrán recompensas porque no estuvieron en la iglesia, porque se fueron de la iglesia toda una vida desde jóvenes a servirle al diablo con sus talentos y luego entonces vino un accidente, se los llevó, Dios los salvó, pero se quedaron sin las recompensas que Dios tiene para nosotros. Dios va a recompensar a los que aprecian lo que Él les ha entregado. Por eso, aunque a veces estamos nosotros enfermos, cansados, dolidos, etcétera, aquí estamos sirviendo al Señor siempre con alegría, no quejándonos, siempre dispuestos, porque sabemos que tendremos recompensa de toda nuestra labor en Cristo. Así es de que los apóstatas no tuvieron valor y no tuvieron aprecio por las cosas espirituales. Ellos renuncian voluntariamente a Cristo y ellos se van porque no quieren el martirio, no quieren el oprobio, no quieren la burla que hacen los pecadores a causa de que le servimos al Señor. Entonces vamos a dejar para la próxima ocasión los siguientes versículos que también son muy interesantes acerca del poder de Dios que hablaba en el pasado y luego vino Cristo en persona y Él era el cumplimiento de todo lo simbólico y todo lo profético del Antiguo Testamento. Amados hermanos, un pasaje muy interesante el que hemos tenido hoy. Espero que ustedes puedan reflexionar en esto, que todos tomemos muy en cuenta lo que Dios nos ha dicho hoy. Hasta la próxima.